Sin duda, Jesús era el mejor de todos los maestros. La gente se asombraba y decía, si él enseña igual que aquel y que ese, pero él es diferente. Paguemos bien por mal. Te pasen mal, hazle bien. Y aunque se exige que los cristianos respondamos nuestros actos a los demás y todo eso, hay algo que no debemos juzgar, y es la salvación de nadie. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. El tema de hoy tiene que ver con el estilo de vida y cómo Jesús nos enseña a vivir. Amén. ¿Cuántos dicen, yo necesito que el Señor me enseñe a vivir? Yo lo necesito todos los días, hermano. Todos los días. Bueno, aquellos que nos acompañan por primera vez o se conectan por primera vez, nuestra iglesia estamos trabajando un material que se llama Proyecto Compromiso Bíblico, Bible Engagement Project. Y ese material vamos ahora en el volumen 7. Cada volumen tiene 4 lecciones, así que ya hemos pasado bastante. El volumen 7, la sección número 3, que es la que vamos a tocar hoy, Jesús nos enseña a vivir. Y hay un versículo que debemos de memorizarnos por cada volumen, y el de hoy es bien fácil, porque es Juan 14:6, que no todos a la vez, porque yo sé que todos se la saben, pero alguien que de ahí dispara y se atreva. Vamos a ver. Amén. Qué fácil cuando uno lo lee, ¿verdad? No, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es. Amén. Ese es el texto para esta lección, para este volumen. La lección de hoy, la pasada semana tuvimos una interrupción porque tuvimos un misionero entre nosotros. Y esta semana retomamos entonces el tema. La próxima semana finalizamos el volumen 7 con la lección del Hijo Pródigo, que está excelente. Ahora, en la pasada semana y la pasada lección, debo decir, hablamos de cómo Jesús había sanado, ¿se acuerdan? La mujer del flujo de sangre y a la hija de Jairo y todo aquel drama que ocurrió. Entonces Jesús, a raíz de eso y de muchas otras cosas que él hacía en su ministerio, pues su fama crecía entre la gente. Y por esto, obviamente, y los milagros que Jesús hacía, las multitudes se reunían y la gente le seguía donde quiera que él iba. Y Jesús aprovechaba cada ocasión, así como cuando nosotros invitamos a nuestra casa el Día de Acción de Gracias y llegan los familiares y decimos, no, yo voy a aprovechar y voy a leer un pasaje bíblico y en 2 minutos les voy a predicar para que escuchen el mensaje del Evangelio, ¿verdad que sí? Pues Jesús aprovechaba las oportunidades y le enseñaba acerca del reino de Dios, y la intención de Jesús era que quienes habían elegido seguir a Dios, ¿cuántos aquí dijeron sí al Señor? Que aquellos que hemos decidido decir sí al Señor, aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos. Aprendamos a vivir como Jesús quiere que vivamos. Y esta enseñanza cubre 3 capítulos, así que esto es abuelo de pájaros, capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Y allí, después que Jesús imparte estas lecciones que vamos a examinar ya en breve, la gente se quedó muy asombrada porque, a diferencia de otros maestros que habían, que enseñaban, Jesús enseñaba de una manera diferente. Y el pasaje dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Entonces, la pregunta que salta, creo que es la primera, por ahí están las preguntas para que usted me ayude a dar sabor a la clase. Aquellos días en los cuales todos éramos estudiantes, aunque algunos todavía estudiamos, pero allá en la escuela, muchacho uno, y estaba ese maestro que era el maestro favorito. La mía se llamaba Mrs. Morales. Yo tenía 5 años y estaba enamorado de ella. Allí está mi hermana, que ya sabe que es verdad. 5 años. Y yo veía a Mrs. Morales. Nada que ver, yo soy Morales, pero no éramos familia. Entonces, pero todos teníamos una maestra favorita, ¿verdad que sí? O quizás en el bíblico, en instituto bíblico o en IFE. Pero todos tenemos
quizás un maestro que por las razones que sea nos identificamos y nos gusta, me gusta esta persona como enseña. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacía tan especial para mí que Mrs. Morales fuera la favorita? Yo no sé, yo tenía 5 años, estaba enamorado de ella. Yo la veía bonita. Una señora, obviamente. Pero habrá alguien que quizás recuerde alguno de esos maestros que de verdad marcan nuestras vidas. Bueno, hay un video que ustedes lo ven en su aplicación y ahora por cuestión de tiempo lo vamos a obviar, pero hablando bajo el subtema de considera, casi todos hemos tenido un maestro o un mentor en nuestra vida que nos pone la vara bien alta, las expectativas bien altas, como que nos empujan siempre más allá de lo que nosotros, donde nos sentimos cómodos. Yo recuerdo en el bíblico había una maestra, se llama Minerva Santiago, ¿verdad? Minerva Santiago, una mujer retirada, pedagoga de profesión, una mujer que podía dar cátedras y era muy buena maestra en la Biblia y a mí me gustaba porque no usaba el libro y a mí siempre me llamó la atención eso en el instituto porque iban otros que iban a leer el libro y a mí decía como que ya yo lo leí, explícamelo. Entonces ella no usaba el libro y tenía mucho vocabulario y me llamaba mucho la atención, pero Minerva era ruda dando las clases y calificando, como algunos de ustedes piensan que soy yo en el bíblico. Era ruda, había que sudar para sacarle un 100. Yo le voy a decir esto no porque, para que usted me saque pompas y todo eso. Yo me gradué en 4 años de instituto y nunca saco una vez en una clase ni en un examen. Todos los años por 4 años, en todos los exámenes. Pero yo me fui de vacaciones, no, de misiones, es que estoy pensando en las vacaciones de diciembre. De misiones a Guatemala. Y por haberme ido de misiones, no me dieron la oportunidad de ser honor, nada de eso, los cum laude y los summa cum laude. Fui raspa cum laude. Pero me gradué. Pero esa maestra, han pasado 25 años y yo sigo hablando de ella. Fue excelente maestra. Así yo estoy seguro que todos tenemos a alguien en nuestra vida. Quizás no es un maestro, quizás fue tu papá que fue ese mentor en tu vida. Más de un padre fue alguien que te impactó. El asunto es que Jesús causaba ese impacto en la vida de aquellos que se acercaban a Él. Como estoy seguro lo ha causado en la vida de algunos de ustedes, sino de todos que nos hemos acercado al Señor. Sus enseñanzas nos motivan, pero nos retan y nos desafían. ¿Cierto o no es cierto? Y es curioso que esos mismos maestros que nos ponían esas presiones son los que ahora recordamos como qué tremendo maestro era aquel. ¿Verdad que sí? Entonces, sin duda, Jesús era el mejor de todos los maestros. La gente se asombraba y decía, si Él enseña igual que aquel, pero Él es diferente. Claro, Jesús es Dios. Y la unción del Santo reposaba sobre, es decir, la unción, la aprobación del Padre, la autoridad del Padre. Entonces, Él era el mejor de todos. Voy a darle un poquito fast forward por cuestión de tiempo y vamos a ver qué dice la Biblia. Pero antes hay una pregunta. ¿Por qué crees tú que no aceptamos de buenas a primeras o así tan fácilmente las enseñanzas duras o los maestros que nos desafían? ¿Por qué tendemos a batallar con ellos? Vamos a ver. No es retórica la pregunta. Vamos a ver un valiente a la una. ¿Por qué luchamos con aceptar esas enseñanzas de esas que hay que bajarlas con un galón de aceite? A ver. Sí. Ajá. Nos confrontan. Y es precisamente lo que el Señor quiere hacer, sacarnos de esa zona de comodidad. Bueno, a través de las enseñanzas de Jesús, lo que ahora vamos a estudiar como el Sermón del Monte, Él dejó bien claro que para seguirlo a Él hay que pagar un alto precio. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí? Yo los invito, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, instrumento de muerte, ¿no? Muere a tu yo, crucifica a tu ego y sígueme. Entonces, sus verdaderos seguidores, como somos nosotros que estamos aquí por su gracia, debemos de vivir vidas distintas a aquellos que no siguen al Señor. Por eso nos amonesta 12:2 del libro de Romanos, el apóstol Pablo, cuando dice, no se acomoden, no se amolden a este mundo. Es decir, nosotros tenemos que exhibir lo que Cristo pide que nosotros vivamos. Entonces, una y otra vez, Jesús sorprendió
a sus discípulos con esas declaraciones contundentes, con esos mandamientos que en el momento eran bien duros. ¿Se acuerdan, Pedro, cuando casi se le va al Señor? Dura es esa palabra. Es porque en ocasiones la palabra tiende a ser retante, desafiante. Sin embargo, como cualquier maestro, las altas expectativas de Jesús no carecían de propósito, hermano. ¿O me va a decir usted a mí que usted le pone presión a sus chicos cuando estudian las lecciones para las clases porque usted quiere que fracasen? No, usted lo hace porque quiere que ellos ¿qué? Que ellos den lo mejor de ellos. Y a veces las bendiciones del Señor vienen escondidas en pruebas, vienen envueltas como un regalo, y una prueba se torna en una bendición siempre y cuando permanezcamos fieles. Ahora, ¿qué podemos conocer del carácter de Dios según la disposición de Jesús de abordar esos temas difíciles? ¿Qué nos dice esto de que Dios nos aborde con estos temas? Posiblemente usted abrió la Biblia esta mañana y leyó una palabra que usted dice, wow, esto está bien duro, como que me pegó, como que era para mí. O de repente fue una advertencia porque estabas pensando hacer algo y el Señor te iluminó con el versículo específico que habla acerca de eso para salvarte de otras consecuencias. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer o qué podemos conocer del carácter de Dios según este tipo de insistencia de Dios de muchas veces probarnos? ¿Qué podemos, cuando uno dice, bueno, está duro, pero ¿qué enseña eso del carácter de Dios? Véalo como nuestro Padre. ¿Qué enseña eso del carácter de nuestro Padre? Que nos ama. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Él a quien ama, disciplina. Y cuando somos amonestados, disciplinados por Dios, debemos ser considerados privilegiados, bendecidos, de que el Señor nos llamó la atención porque nos ama. No nos dejó irnos por el risco para abajo. Me hago entender, ¿no? Entonces, el Sermón del Monte no era la única ocasión en la Biblia en la que Jesús enumeró bendiciones, ¿verdad? Bienaventuranzas, de modo que vemos en el Evangelio de Lucas, que también incluyó un sermón que empieza con bendiciones. Ser bienaventurado tiene por lo menos 3 matices. Una de ellas, ser bendecido, prosperado. De donde viene conjuntamente con la palabra shalom, que significa prosperado, no solamente paz, ¿no? Una de sus matices. Entonces, en Mateo capítulo 5 también vemos que Jesús se para en un lugar elevado, que es lo que estamos estudiando, y por eso le llamamos el Sermón del Monte, porque está en un monte, lógicamente. En Lucas 6, entonces, él pronuncia el sermón en una llanura, y después de haber bajado del monte en una zona más baja. Ahora, vamos a ver las bienaventuranzas, capítulo número 5, versículo 3 al 12. Lee la palabra, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque no puedo explicar todo. La pobreza espiritual ahí en espíritu lo que significa es esa persona que es tan frágil delante de Dios que es fuerte dependiendo de Él. Es decir, esa dependencia de Dios. Como un adicto necesita la droga para poder mantenerse, nosotros tenemos y somos humildes reconociendo que es de Él que viene la savia que nos nutre, que nos mantiene de pie. Bienaventurados, verso 4, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, si usted nota, la bienaventuranza no está en el mero hecho de la prueba, está en el resultado que ella produce. ¿Ok? Verso 5. Bienaventurados los mansos, moldeables, manejables, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow, esa estaba hermosa. Y dice el verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de ustedes. Quiere decir que si no alcanzamos nada de aparente provecho en medio de todo lo que atravesemos aquí en esta vida, todavía seamos pacientes, porque en la vida venidera tendremos todas las riquezas y ya no habrá más lucha. Así que comúnmente los rabíes de la época de Jesús, los maestros de la ley, utilizaban las bienaventuranzas como un tipo de introducción a algún mensaje en el cual ellos iban a disertar, a enseñar, a filosofar, a argumentar. Entonces, Jesús, utilizando ese mismo concepto, pues le dio esa perspectiva nueva, amplia, obviamente, una enseñanza nueva, el reino de Dios, y la gente por eso lo escuchaba, multitudes se iban detrás del Señor. Ahora, en una sociedad como la que vivimos, y la sociedad que vivimos yo no creo que está muy lejos de la que se vivía en los tiempos de Jesús, porque la maldad siempre ha estado. Y en medio de una sociedad que valoraba la fuerza, la posición, el poder, la vanagloria, el prestigio y las posesiones, Jesús claramente dio prueba a la multitud de que Él no era un rabino más. Es decir, Jesús no buscaba su propio bien. ¿Se acuerda cuando Él decía frases como esta? Yo hablo las palabras que mi Padre me da para que hable. Yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Es decir, Él era diferente a los maestros de su época. No sé si lo alcanza a ver en lo que pretendo explicar. Entonces, el Sermón del Monte demuestra que lo que al mundo le parece insignificante o de poca importancia, a Dios le parece esencial para la vida de aquellos que decimos amarle. Es importante que nosotros posiblemente queramos de alguna manera emular a alguien o imitar a alguien y sintamos simpatía en aquel maestro que hablamos, que te inspiró y demás, pero finalmente nuestra meta es ser como Jesús. Entonces, muchos buscan talento, buscan carisma, buscan unción, pero Jesús busca trabajar con el carácter de cada uno de nosotros. Aquellos que están en IFE saben que nuestro instituto ofrece 3 bloques educacionales en el primer año. El primero es salvación, el segundo es carácter. Y eso son 12 lecciones de intensiva, amado, que te van a probar tu carácter. Y el tercero pues es doctrina. Ahora, ¿cuál de las bienaventuranzas, no todos a la vez, para que no se haga desorden, es la más significativa para ti? Vamos a ver. Ramonita no me dejó terminar. Amén, gloria a Dios. Y sí, porque ella siempre está llorando, ahí llorando, intercediendo. ¿A quién más? ¿Ah? Los pacificadores. Hijos de Dios. Ayúdanos, Señor. Bienaventurado, ¿quién más? Alguien, una oportunidad más. ¿Cuál es su favorita? Para que me entienda. Los de limpio corazón. Esos verán a Dios. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Y ayúdame a mí que estoy aquí. Entonces, amado, lo segundo que queremos ver la noche de hoy es cómo Jesús nos enseña a vivir en armonía. Vivir en armonía no significa que no tengamos diferencias. ¿Ok? Porque vamos a tenerlas. Mateo 5, 21 al 24 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Quiere decir que la gracia en cierta manera es más exigente que la ley. ¿Por qué? Porque la ley que nos condenaba ya fue cumplida en la persona de Cristo, y como ahora decidimos seguir a Cristo, vivir como Cristo, tenemos que ponernos para nuestro número y decir, bueno, pues yo quiero vivir ahora dando gracias a aquel que me rescató, que me sacó de la condenación. Pero hay también letras chiquitas que a veces no leemos, que dice: no puedes tener una vida de contienda con aquel que es tu hermano. Entonces, hermano, el verso 23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, un verso que todos conocemos, muy famoso, ¿no?
Dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No estamos hablando de que tu hermano tiene un desacuerdo contigo. Cuando dice ahí, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es algo ya contaminante, ¿no? Es algo que ya afectó tu comunión, o la de él o la de ambos delante del Señor. Porque siempre vamos a tener desacuerdos. Entonces nunca traeríamos la ofrenda al Señor. Pero acuérdese que la ofrenda se utilizaba en aquellos tiempos como una manera de volverse a Dios de alguna forma, como apaciguando todo lo que pudiese yo haber fallado a Dios y como dando gracias a Él, buscando una restauración. Pues antes de restaurar con Dios, Dios te dice, restaura con tu hermano. Antes de agradarme a mí, agrada también a tu hermano. Yo no sé usted, pero esto es de amén. Duro, ¿verdad que sí? Difícil, pero así lo pide el Señor. Por eso el tema de hoy es: Jesús nos quiere enseñar a vivir a su manera. Entonces termina el verso 24: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El verso 14 al 15 del capítulo 6 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Le voy a hacer una pregunta: ¿eso será un acto de justicia o de injusticia de parte de Dios? ¿Ah? Justicia. Quiere decir que si yo no perdono a mi hermano y Dios me dice no te voy a perdonar, eso no lo hace a él injusto. Él sigue siendo justo. Mas sin embargo, si yo no perdono a mi hermano, eso es un acto de injusticia para mí. Por eso yo soy hombre y él es Dios. No sé si lo alcanza a entender. Entonces a menudo Jesús citaba instrucciones del Antiguo Testamento, la ley, y luego pues obviamente le subía la vara, ¿no? Subía la norma al invitar a sus seguidores a cumplir lo que ya estaba más allá de lo que había sido escrito en la ley. Por ejemplo, tú oíste que tenías que matar a tu hermano para ser culpable de homicidio, pero ahora yo te digo que con que te enojes contra él y lo maldigas, ya tú eres culpable de homicidio y de juicio. No sé si ve que la gracia exige más que la ley en ese sentido. Y a veces decimos, ay, gracias Señor, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Bueno, cuidado cómo interpretamos gracia, porque la Biblia nos llama a no usar la libertad como libertinaje. Es decir, no abusemos, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento hemos como que cruzado el lindero. En estos días pasamos por un lugar o vimos un video, no recuerdo, yo sé que le dije a mi esposa, eso es lo que yo siempre le digo a la iglesia. No, vimos un video, no, lo vimos aquí, camino a nuestra casa, y hay una vaca que está en un lugar ahí, siempre la veo todos los días para allá y me saluda la vaca allá. Pero ella, obviamente, el peso de ese animal y el cuello tan grueso, ella se va por encima de los pelos de alambre que hay para comer un tipo de monte que hay ahí que le gusta. Es decir, ella está dentro del corral, pero comiendo de lo que hay afuera. ¿Entendió, verdad? ¿Te acuerdas que el corito culpable soy yo? Entonces, es para que veamos la realidad, amado. No estamos aquí. Lo bueno que la Biblia tiene es que no le oculta los pecados ni a David, que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros no podemos tampoco decir, de ninguna manera justificamos chisteando y riéndonos, que vivamos desordenadamente, no es eso. Pero quiero seamos sinceros, porque lo más importante es que seamos sinceros delante del Señor. Ahora, en el sistema religioso de los tiempos de Jesús se acostumbraba, como dije antes, usar los sacrificios y las ofrendas como un medio de propiciar la relación con Dios cuando alguien pecaba. Había una ofrenda por el pecado. Entonces Jesús le dijo lo que dije antes: reconcíliate primero con tu hermano y ya luego entonces podemos tú y yo arreglar cuentas. La pregunta que surge es: ¿por qué crees que le importa tanto a Dios que sus hijos, que somos todos los que estamos aquí, por su gracia y misericordia, vivamos en armonía unos con otros? ¿Por qué será tan importante? Ramonita está hoy on fire. Santo. Claro, muy bien. Un pueblo en paz y armonía es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros, Dios está en clase de llamarnos a reconciliar.
Amén. Simplemente lo que Dios quiere. ¿Quién tiene otra respuesta o alguna idea diferente? Ah. Ajá. Pastor Pablo, búscame 17:21 de Juan, por favor. Juan 17:21. Correcto. Imagínense, hermano, no nos llevamos aquí, pero vamos para el cielo todos. Aquí no nos lleva, este me trae ya jorado, pero vamos para el cielo. Yo no me quedo, me voy con él. 17:21 de Juan, ¿qué dice, Pastor Pablo? Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. No, y nosotros aquí como perros y gatos, y llega alguien entre nosotros por primera vez y lo que siente es, no, bueno, ven acá, si aquí, esto es manga por hombro. Sin embargo, teniendo diferencias, nosotros debemos ser suficientemente maduros como para poder amarnos. Porque cuando usted se pelea con su mujer, usted no la deja de amar, ¿verdad que no? Aunque le jale la sábana, no va a pasar 15 minutos que le tira la patita, ¿verdad? Porque le dio frío. Es decir, hermanos, es importante porque la gente nos está guachando. Son los aleluyas. Y eso que es cristiano, nos dicen en el trabajo. Y eso que es cristiano. ¿Ves? Así que no solamente Dios quiere que vivamos, Jesús nos enseña a vivir en armonía, sino que nos enseña a amar a nuestros enemigos. Subió la vara demasiado ya. Mira lo que dice Mateo 5, 43, 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La vara sigue subiendo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Y a dónde queremos llegar nosotros? Al cielo. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, pues qué recompensa tendréis. Y mira lo que dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Uy, qué comparación. Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se rompió la vara. Porque encima de que ama a tu enemigo, ahora te dice, sé como tu Padre que está en los cielos. Se rompió la vara. Amar, amado, mire, por eso es que el evangelio, para el que no cree, suena como a chiquillar. La gente le lava el cerebro ahí 2 veces, 3 veces a la semana. Y van ahí que le lavan el cerebro. El cerebro, el corazón, el alma, que me lave todo lo que quiera el Señor. Pero nosotros hemos creído por la fe. Y por eso hace tan necesario aferrarnos de Cristo. Creo que Pablo utiliza una frase, prendernos del manto del Señor, algo así. Hay que asirnos de Cristo, dice la Biblia. Vestirnos de Él. Dice el texto bíblico, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos ahí todo triple protección. Y llenos del Espíritu Santo, porque es que no podemos, hermano, cumplir las exigencias de Dios si no es por su gracia, misericordia y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No hay forma de hacerlo fuera de Él. Nada deseo, decía el salmista. Y amar a tu enemigo ya no es una cuestión de sentimiento, de que yo siento amarlo porque me ha dado tremenda bofetada y eso como que me hace quererlo. No, para nada, hermano. Para nada. Ustedes recuerdan, utilizando un ejemplo bíblico, Saúl y dale con David, y quería matar a David, y le tiraba la lanza a David. Cuando muere Saúl y David llega al reino, llega un momento que dice, queda alguien de la casa de Saúl por ahí que quiere honrarlo. Honrar la casa de aquel que te quería borrar de la existencia.
Ese es el hombre con el corazón conforme al de Dios. Yo les he contado a ustedes y ya les enzorra escucharme la experiencia que tuve en mi trabajo, que me escupieron la cara y ay, yo quería meterle 4 bofetadas. Pero me acordé que era cristiano. Y con el tiempo, ¿qué sucedió, hermano? Mi testimonio ahí de aguantar y no hacer lo que quería hacer. Llegó el momento que aquel muchacho, pues eso le hizo entender y reconocer que Dios estaba en mí. No que yo era grande, que Dios estaba en mí, que estaba conmigo. Y yo les he contado que reconciliamos, hasta me pidió perdón, después almorzábamos juntos. Hágase de cuenta, una persona que te escupe la cara. Es decir, hermano, nosotros debemos de pagar bien por mal. ¿Vieron la muerte de este muchacho? Cómo ha desatado, de alguna manera, utilizando la palabra quizás un poquito abusada, avivamiento entre mucha gente, diferentes países y todo eso. Y se hace una comparativa, ¿no? Y se dice, así respondemos los que amamos. Él era un hombre que amaba a Dios, era miembro de la Asamblea de Dios, ese muchacho. Y era un cristiano fervoroso. Chris, what is it? I forgot his name. Charlie Kirk. Dejando a un lado las cuestiones políticas. Pero lo que quiero decir, amado, es que su vida ahora es que se dan cuenta el impacto que había causado. Que Corea del Sur, que Australia, que United Kingdom, Estados Unidos, Latinoamérica. Un muchacho de 31 años. Imagínate. Así que no me digas tú a mí que tú en tu trabajo no puedes marcar una diferencia. O en tu casa, en tu familia. Me hago entender, ¿verdad? Paguemos bien por mal. Te pasen mal, hazle bien. Hazle bien. Entonces, cuando amas a tus enemigos, tú entonces trasciendes más allá del sistema de este mundo. Porque este mundo te dice, no, a mí que me la hace, me la paga. Yo te cojo bajando hasta las calabazas ruedan. ¿Verdad? Yo te veo una güirita por ahí, te voy a madrugar. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez recibiste amor de alguien que según las normas de este mundo, según el sistema de vida del mundo, ¿no?, tenía todo el derecho de considerarte su enemigo? Es decir, ¿recibiste? Voy a poner un ejemplo hipotético. Si le cae el sello, no es cuestión, no hablo por conocimiento. Un padre abandona a su hijo, mas sin embargo luego el padre envejece y ahí está el hijo por su padre. Eso lo vi yo en el viejo mío, que el abuelo mío andaba picando flor por tosiales. Y tenía muchachos regados por donde quiera. Y lo abandonó mi papá. Y lo recogió la hermana mayor y lo crió. Y ya luego viejito, nadie quería cuidar al viejo porque había sido mal padre, porque la verdad fue mal padre. Pero ahí estaba uno de sus hijos, en ese caso el viejo mío. No merecía ser amado. Pero ¿sabes qué? No solamente le hizo bien a él, que le había hecho mal, me hizo bien a mí porque yo lo veía y eso a mí me volaba la cabeza hasta el día de hoy. Pues, si él no merece eso. ¿Ves? Tú no sabes, hermano. Haz bien. Y dice por ahí ¿cómo se llama? Un dicho, sin mirar a quién. Haga bien, hermano. Mire, Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque éramos buena gente. O sea, Él pagó bien por mal. Mira el negocio que hizo Jesús. Dame tus pecados y yo te entrego la libertad. Ah, pues sí, eso es un negocio de pérdida para Él, ganancia para nosotros. Entonces, hermano, yo no sé si recuerdas un momento en tu vida en el cual pusiste este tipo de enseñanza, a lo mejor ya dándole la vuelta, a lo mejor fuiste tú el agravado, o a quien te hicieron mal, debo decir, y de momento ahora tú dices, pero yo soy creyente, y pagaste bien por mal. ¿Alguien que se atreva a disparar? Si no es algo muy personal. ¿En algún momento? Sí. Una vez en el trabajo se dio una circunstancia muy difícil. Yo sabía, pero hubo un conflicto y la compañera de trabajo me dejó de hablar y no me hablaba y yo le decía, bueno, no está bien.
Yo la escuché hablar y dije, wow, no voy a cantar al llegar por el himno porque me tengo que ir. Wow. Y estaba lloviendo y ella no me hablaba. Yo le digo, mira, discúlpame, yo lo que dijiste, le digo, yo ya voy a salir, si quieres yo te llevo. Mm. Me dice, pero tú no vienes a entrar. Y así le digo, no importa, por mí no es importante. No hablamos en el carro y ese Dios, Bien incómodo. sí, pero yo decía, wow, el niño no puede quedarse fuera. Y la dejé y me fui. Al tercer día me dice, discúlpame, me dijo, porque yo me dejé llevar por lo que la gente decía Ajá. y no te dio oportunidad de Exacto. conocer. Muy bien. Gloria a Dios. Y entonces eso marcó algo en la vida de ella y pues obviamente en la vida mía. Amén. Poderoso. Poderoso. Y sin decir nada, simplemente la acción. La acción. Dice por ahí el dicho, nuestras acciones hablan a veces tan fuerte que no dejan escuchar nuestras palabras, ¿verdad? Entonces siempre es bueno tener buenas acciones. Lo otro que Jesús nos enseña es a no juzgar. Esto es un tema con unas líneas bien finitas que quiero navegar por ellas, casi abusando del texto porque no hay tiempo. 7, 1 al 5 de Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Qué lindo suena esto. Hipócrita, dice el Señor, no se lo estoy diciendo usted, el Señor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Está entendiéndose que no es una paja literal, ¿no? Mire, Jesús no tenía el miedo que tenemos muchos de los pastores o predicadores. No me voy a incluir ahí. Yo no tengo miedo. Pero a veces dejamos morir de hambre a las ovejas para alimentar las cabras en los círculos cristianos. Para que la gente no se me vaya. Y le bajamos y por aquí le pasamos una lima al mensaje. Pues no, hipócrita, yo no puedo decir eso. Si lo dice ahí, léalo como está ahí. Entonces Jesús no tenía ese miedo. Nosotros no debemos de tenerlo. Sin embargo, tienen que haber siempre unos valores. Nosotros tenemos 7 escritos allí, son mucho más que eso. Y entre ellos tiene que haber humildad, tiene que haber empatía, aún con el que está caído. Que cuando lo veamos, no hagamos como el borrachito que vio al hombre con la cabeza por fuera, ¿verdad? Y dijo, lo que está es mal enterrado. Ra. Sino que tendamos la mano, ¿no? Para sacarlo. Entonces, de esas pocas vergüenzas no se olvidan. Jesús enfrentó a los que juzgaban a otros, pero que él, sabiendo que su corazón no estaba propio para juzgar, enseñaba este tipo de temas. Porque él conoce las acciones, las motivaciones, él conoce todo lo que no podemos nosotros ver. Y si nosotros queremos gracia y misericordia, debemos de tener gracia y misericordia con otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces también señaló que juzgar a otro y puede estar ligado a la hipocresía, porque ninguno de nosotros vamos a ser siempre perfectos. Sin embargo, la Biblia sí tiene autoridad para juzgar. ¿Me hago entender, verdad que sí? Entonces, si el predicador está predicando la Biblia y cayó, bueno, eso es el Señor. Y no hay buzón de sugerencia para que le envíe un fax allá. ¿Qué tal si le quitas aquí un poquito? Entonces, lamentablemente a menudo la gente tilda de hipócrita a los cristianos, a nosotros que estamos en el hospital queriendo ser sanos, por eso estamos acá. Y quizás tú conoces a alguien que se fue de la iglesia y ahora tiene miedo de regresar porque se siente de alguna manera no ser rechazado o siente que la gente de la iglesia lo va a rechazar. Y aunque se exige que los cristianos respondamos de nuestros actos a los demás y todo eso, hay algo que no debemos juzgar y es la salvación de nadie. Yo no puedo juzgar la salvación de nadie. Yo puedo de alguna manera ver la Biblia
y luego mirar y decir, esto no está reflejado en la vida de esa persona, parece que no es salvo. Pero Dios trabajará en el aspecto de la salvación con esa persona y claro, habrán evidencias y todo eso, ¿no? Tampoco es un manto, un macromanto para excusar a todo el mundo y decir, no, al final todos vamos para el cielo, no. Entonces, ¿qué crees que pueden hacer los discípulos de Cristo? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén. Para acoger a esas personas que han sido lastimadas por la hipocresía, digámoslo, quizás dentro de la misma iglesia, ¿cómo podemos nosotros ser instrumentos de sanidad a ellos? Lo primero que debemos de hacer es lo que hacemos los hijos de Dios, orar, orar. Luego debemos buscar respuesta en la Biblia. Vamos a ver qué habla la Biblia acerca de este tema. Puede ser un tema matrimonial, puede ser una crisis financiera, no sé. La Biblia tiene que tener algo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y entonces ya acabándoseme el tiempo, quiero ir sobre el último punto, cómo Jesús nos enseña a construir nuestra vida sobre la roca, el fundamento firme. Y el verso 21 al 27 de Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Quiere decir que dentro de esos van a haber ministros, personas de ministerio. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. O sea, este es el job description de un ministro del Señor. Profetizar es proclamar públicamente la palabra del Señor, milagros y bueno, y al final, Señor, pero yo no hice todo eso en tu nombre. No, sí, lo hiciste, eso estuvo tremendo. El problema no es lo que hiciste, el problema eres tú. Bueno, yo. Entonces, muchos dirán, Señor, yo hice todo esto en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca les conocí. O sea, significa que esta gente no apostataron, sino que nunca fueron de Dios. Yo aprendí hace muchos años con mi discipulador Aurelio Lugo, Dios nunca va a rechazar la palabra que prediques. Te va a rechazar a ti. Si no estás en conformidad con la palabra. Entonces, apártense de mí, hacedores de maldad, le dio título y todo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, pruebas, vicisitudes, situaciones, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ambos edificaron, el problema no era la casa, es el fundamento. Y dice, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y aquella casa, la que estaba sobre la arena, cayó, colapsó y fue grande su ruina. Hermanos, todos debemos de mirarnos en este espejo de la palabra del Señor y meditar hoy, ahora, en vivo y en directo, sobre quién estoy edificando mis acciones, mis convicciones, mis argumentos de vida, mi filosofía de vida, mis decisiones. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Posiblemente esperaríamos que Jesús iba a terminar el sermón del monte con unas palabras bien bonitas, pero sin embargo terminó diciéndole, aquí hay gente que yo nunca los he conocido y que me van a decir Señor, Señor. Entonces, ¿qué enseñó Jesús? Que debíamos de seguirle con acciones y no solo con palabras. ¿Cuántos hoy dicen, pastor, yo soy de los que quiero siempre esforzarme por seguir a Jesús, más allá de mis palabras, con mis acciones de vida? Si ese es usted,
Dele un fuerte aplauso al Señor, pero como que fuera su ofrenda para Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.